Citlali, no sé si felicitarte o desearte suerte. Es un encargo gigantesco el que te Sí. han hecho, que tu partido Morena gane las elecciones que vienen el año próximo 2027. Además, elecciones clave, Sí. cruciales. Se disputan 17 Sí. gobernaturas, eh, el total de los legisladores 30 federales. congresos locales, la renovación de la Cámara, casi todos los municipios del país y bueno, nada más. Ahí se decide la suerte de Morena y del país. ¿Cuáles son las metas en la elección para Morena? Mira, yo diría que son varios procesos. El primero es meramente interno, es decir, el reto de Morena y su crecimiento es que necesitamos siempre construir unidad, ¿no? Yo pienso que es una de las fortalezas de Morena, es algo, a mí como militante de base me costó trabajo entenderlo al inicio, pero es algo que siempre repetía Andrés Manuel López Obrador y cada vez estoy más convencida de eso. Es decir, si hay unidad, si hay construcción de lo común entre la diversidad de quienes integramos Morena, vamos a llegar al proceso electoral en las mejores Esa condiciones. es la primera meta. Esa es la primera meta. Y la otra, en el siguiente proceso, la siguiente etapa después de eso, o a la par, es tener las reglas claras. Es decir, cómo vamos a definir primero nuestros coordinadores y coordinadoras estatales, municipales, distritales, para ir organizándonos ya no solo al interior, sino territorialmente. Y cómo en su momento vamos a definir candidaturas con encuestas, que sean encuestas con reglas muy claras, que se respeten, que los resultados sean transparentes y que eso nos lleve a otro momento de unidad y cohesión. Es decir, cuando tú asumes participar en un proceso interno con las reglas claras y con los resultados transparentes, el cierre de filas es un poco más sencillo, ¿no? Y luego ya todo lo que implica el proceso electoral, ir construyendo de aquí a entonces una gran estrategia electoral que nos permita ganar, por supuesto, la mayoría de las posiciones en disputa, pero yo diría también que es muy importante escuchar el momento, y es un momento en el que nuestra militancia, nuestros simpatizantes, piden y exigen que frente a este crecimiento que ha tenido Morena, cada vez tengamos mejores representantes en las candidaturas y luego en los gobiernos. Entonces, Sí. eso también es muy importante en un crecimiento que ha tenido Morena en 12 años de manera increíble. Pero también has evitado expresiones como aplanadora, como ganar todo. También hay un espacio para los que no son Morena, ¿no? O Morena se promete a sí misma que va a arrasar. No, pues sabemos que hay una diversidad, que primero que estamos en democracia, segundo que aunque la oposición está política, moral y electoralmente derrotada en los últimos tiempos, pues ha hecho su luchita, sobre todo a través de la mentira, el odio, etcétera, que hay territorios en este país que simpatizan con la derecha. Entonces, bueno, obviamente nosotras vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esa mayoría del pueblo de México que nos respalda, que respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues se exprese en las urnas y esté contenta, esté orgullosa de que siga la transformación, sabiendo que hay quienes no quieren esta transformación. También López Obrador siempre decía, hay quienes no nos quieren y quienes no piensan como nosotros, y son millones, y pues lo sabemos, pero también es real que hay una mayoría del pueblo de México que respalda la cuarta transformación. Luisa María Alcalde credencializó a 10 millones de personas en Morena. Había 2 millones de Afiliados. militantes afiliados con su credencial, sus derechos, su conocimiento de lo que es Morena. Ahorita hay 12 Sí. millones. Es el partido más grande de Latinoamérica y uno de los más grandes del mundo. Bueno, ¿qué necesita Morena, además de esos 12 millones, para arrasar en las elecciones? Bueno, justamente creo que la dirigencia ha avanzado mucho este tiempo, o sea, logramos 12 millones de afiliados, que es la más alta afiliación en la historia de Morena, y que contrasta con las afiliaciones de los partidos a nivel nacional y mundial. ¿El PAN que tiene 2 millones? Yo creo que para abajo, Para va abajo. menos, sí. Que es el Y el segundo PRI, más pues ni grande. se diga, ¿no?
El PRI caben, creo, todos en un, en en una un selfie. autobús. Tú ya los pusiste en una selfie, sí. Sí, ya los vimos a todos en Sí, una sí, a selfie, los pero grandes. además son poquísimos. Sí, y yo pienso que esta afiliación, que además ha sido un proceso que Luisa y Andrés López Beltrán han hecho muy moderno, ¿no? Entonces no hay mucho paso a la simulación. Es ciudadanas y ciudadanos que tienen una identidad con Morena, y a raíz de eso se están integrando los comités seccionales, es decir, tenemos 12 millones de afiliados y un comité en cada sección electoral. Ahora, me parece que de aquí a la elección y hacia adelante es la primera vez que Morena logra institucionalizar todo ese respaldo popular, y nuestra aspiración siempre, desde que yo me acuerdo que fundamos Morena, es que estos comités sean como la fuerza activa en tiempos no electorales y en tiempos electorales, el reparto del periódico Regeneración, la discusión pública en la comunidad, que sean militantes, siempre los militantes de Morena son los buenos vecinos, los buenos compañeros. Entonces, bueno, me parece que toca en esta etapa darle tareas a todos esos afiliados y comités. Si te entiendo bien, la primera etapa es construir una unidad en el partido y es construir un nuevo tipo de unidad, ¿no? Sí. Nuevas cosas dentro del partido. La segunda son establecer las reglas para elegir a los candidatos y elegirlos con el reclamo que tiene la gente que vota por Morena de que sean mejores candidatos, se cuelen menos chapulines, menos tepocatas, corruptazos, frívolos, ¿no? Uh-huh. Y el tercero es ganar la elección. Sí, estar preparados en las estructuras de promoción, de defensa del voto, ¿no? Y que fíjate, Sabina, justamente una de las tareas que ahora como presidenta de la Comisión de Elecciones tengo es que este método de encuesta, que ha sido el que hemos definido siempre para nuestros procesos internos, le dé mucho peso a los positivos, no solamente al conocimiento que tiene una persona, sino también al saldo positivo, es decir, qué tan bien o mal opina la ciudadanía de ese personaje. Entonces, eso es un cambio en la manera en la que tomas decisiones. Morena viene creciendo de una manera acelerada, ¿no? Cuando yo fui candidata a diputada local en 2015, fui electa por consenso de la militancia. Del 18 hacia adelante ha sido una encuesta que ha tratado de colocar a los más competitivos, pero creo que en este momento donde hemos conquistado a la mayoría del pueblo de México en respaldar nuestro proyecto, necesitas sí la encuesta, pero también darle mucho peso a que no solo sea alguien conocido, sino alguien bien conocido. Exacto, exacto. Me parece un buen lugar para abrir una pausa y regresar para ya hablar concretamente de las reglas que vas a colocar en Morena y de los modos, para que, como tú dices, no solo sean candidatos muy populares, sino buenos candidatos de la izquierda. Claro. Volvemos. Citlali, para todo esto, ¿qué puesto te asignaron? Estamos todos muy confundidos. No eres la presidenta de Morena. No. La presidenta del partido, que es la que me invitó, Luisa María Alcalde, me invitó a ser presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y de Alianzas. Es decir, digamos, es una comisión del partido que es quien conduce todo el proceso, la convocatoria, que trabaja junto con la comisión de encuestas del partido para el proceso interno. Digamos, me toca coordinar los trabajos rumbo a la elección del próximo año. ¿Ya sabes quién va a la presidencia de Morena? Pues ya está convocado el Congreso, va a ser el próximo 3 de mayo, y ahí, bueno, ya en el orden del día está nombrar una nueva presidencia del partido y una nueva Secretaría de Finanzas. ¿Y cómo funciona eso? ¿Se elige en el partido o se elige en la presidencia del país? No, lo elige el partido. El máximo órgano de decisión, digamos, de Morena es el Congreso, que tiene, digamos, convoca congresistas de todo el país. Son cerca de 3,000 congresistas, con 1,500 más uno hay quórum. Y ahí, bueno, pues se abrirá el punto del orden del día. En su caso puede ser que haya una propuesta única como hubo con Luisa María y con la actual dirigencia,
o que pueda haber otras propuestas y se va a la elección de consejeras y consejeros, ¿no? Has dicho que lo que evita las cismas en un organismo tan grande como Morena son las reglas. Reglas conocidos por todos y que se aplican universalmente, o sea, que no tienen excepciones. Sí. ¿Cuáles son esas reglas que pondrías a trabajar en Morena? Mira, tienen que estar en la convocatoria, es decir, cuándo inicia el proceso interno, qué sí puede hacer un aspirante o no. Ya hay una orientación inicial del Consejo Nacional de Morena que aprobó, yo creo que hace como un mes más o menos, aprobó una serie de líneas generales. Por ejemplo, que ningún dirigente partidista o ningún funcionario favorezca a alguno de los aspirantes a las coordinaciones estatales, municipales o distritales, que no se pongan espectaculares, que haya un comportamiento ético, que no haya una pues dimes y diretes entre compañeros. Digamos, es materializar todas esas orientaciones que el Consejo Nacional dio, ponerlas en la convocatoria. Y es muy claro, yo creo que lo que has dicho es la clave, que no hay excepciones, que el método de selección interna sea la encuesta, una encuesta además que estamos trabajando para que, insisto, le dé mucho peso a los positivos y por ende a los negativos. Sí, hay gente que es muy conocida pero tiene negativos y eso le hace Entonces, perder. claro, en las encuestas antes se votaba por quién quieres. Discúlpame, ¿votan los militantes o votan los No, es una ciudadanos? encuesta abierta a la Entonces, población con una muestra. votabas Y por X o por Z, pero ahorita también podrás votar por los positivos de o también por sus negativos. es que haz de cuenta que eran varias preguntas Sí. que generaban varios indicadores y tú le dabas, digamos, un puntaje o un valor a cada pregunta. Las preguntas que valían más era el nivel de conocimiento y luego de todos estos, a usted, ¿quién prefiere que conduzca los trabajos o en su momento las candidaturas que encabece? Y esa tenía peso, la preferencia. Pero ahora hemos crecido mucho y tenemos muchos aspirantes y también se pregunta la honestidad, la cercanía, si cree que es congruente, etcétera, etcétera. Y se le daba un peso menor, digamos, a esas preguntas. Ahora la idea es que se le dé mayor peso, de tal manera que haya un equilibrio entre el conocimiento, la buena percepción que tiene la gente o mala, y la preferencia, de tal manera que tengamos a las mejores personas posibles como candidatas o candidatos, sin que alguien que sea conocido y que no mida sus negativos se te cuele, ¿no? Entonces la clave está en eso, que va a ser una encuesta con más peso a los positivos, que no haya excepciones, porque cuando hay excepciones creo que se pueden cometer errores y las reglas tienen que ser muy claras. Pues se crea mucho resentimiento, ¿no? Sí, y la unidad es más complicada construirla, ¿no? Y la lógica de la decisión, pues no siempre tiene el mayor de los sentidos. Porque está otro tipo de unidad a la que nos acostumbró el PRI. La unidad se callan todos. Sí. Y asienten. Que es imposible. Si no serán fuera, se van, ¿no? Que es imposible lograrla en Morena. Morena tiene una condición de izquierda, o sea, esperemos todo el mundo que sí. hablamos mucho, yo misma ahora podría hacer crítica, autocrítica, trato siempre de ser muy prudente porque tengo un encargo, pero es un movimiento muy vivo y tiene militancia, simpatizantes, dirigentes, representantes que dicen lo que piensan, que muchas veces no es la voz oficial, digamos, del partido. Y por eso la construcción de unidad, desde mi punto de vista, en un partido como el nuestro, es diálogo y construcción de lo común, porque ¿para qué queremos ganar la mayoría de las posiciones en el 27, Sabina? ¿Para qué? Yo pienso que son los últimos 3 años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo que es importante que la presidenta pueda tener con quién hacer equipo en las gubernaturas, en las presidencias municipales, para que su proyecto de gobierno se avance de la mejor manera. Creo que es importante mantener la mayoría en el Congreso para que si hay reformas constitucionales que todavía estén pendientes, se avancen. Y el objetivo común en cualquier aspirante o militante morena tiene que ser que siga la transformación del país. Y la transformación no pensada ya como a veces puede ser un eslogan. La transformación es que la ciudadanía
que el pueblo de México viva con menos hambre, que tenga mejor salario, mejores empleos, que sus caminos estén en las mejores condiciones, que en los hospitales haya medicina, es decir, todo lo que significa para nosotros transformar nuestro país y transformar la vida de la gente, que eso es lo más importante que tendría que movernos en Morena. Y además, permíteme decirlo así, también en un contexto global complejo, de amenazas, es un momento de mucha crisis civilizatoria desde mi punto de vista, con conflictos, con guerras, con la ultraderecha y el neofascismo, tratando de utilizar las democracias para imponerse a través del odio, la mentira. Entonces, también la Cuarta Transformación es un proceso de revolución de conciencias, ¿no? Es la lucha contra todo lo que excluye, contra todo lo que discrimina. Es muy importante lo que estás diciendo, el para qué, y sí creo que necesita Morena y el país una actualización del mensaje de la izquierda. Sí. Lo que acabas de decir a mí me emociona particularmente cuando dices hay que aterrizarlo en la comida, en dónde duerme la gente, en su salud, o sea, aterrizarlo muy concretamente, y creo que en ese caso México tendría incluso un mensaje para el resto de los países, porque estamos también entre experimentos, estamos entre el resurgimiento de la ultraderecha y su conquista de la mayor parte de los países, pero también estamos moteados de experimentos de izquierda que no funcionaron y que se quedaron como pasmados en el tiempo. Para mí fue muy significativo que Lula y Sánchez, que organizaron la reunión de la izquierda, de las izquierdas que hablan en español en Madrid recientemente, no invitaron a ciertas izquierdas. Claro. Que es Cuba, Nicaragua, Venezuela, que nos puede llevar a debates, pero lo interesante es que la postura de ellos, es decir, estos son experimentos que no son iguales al nuestro. Y creo que da mucha claridad eso. Mira, para mí siempre Morena ha sido, ha tenido su propia condición. Yo me acuerdo que desde su fundación López Obrador decía que no había que replicar algún ejemplo de otra parte del mundo, que tenemos nuestro propio proceso histórico, nuestras propias causas, nuestras propias condiciones nacionales, ¿no? Y yo pienso que el reto de Morena, por lo menos así yo siempre lo he pensado, es combatir los viejos vicios de la política tradicional, pero también los vicios de la izquierda, porque nuestra disputa es la primera vez, es el primer gran movimiento que logra tomar el poder en México, por la vía pacífica, democrática, electoral. Digamos, tenemos a Lázaro Cárdenas como un oasis ahí en nuestra historia, ¿no? Pero es el primer movimiento de izquierda que llega al poder y que transita de ser movimiento de distintos sectores, causas, para llegar al ejercicio del poder. Y lo que eso significa en sus retos, digamos, para el ejercicio práctico de la política. Vamos a la elección de candidatos para Morena. La gente, pues tú la oyes por todas partes. Me imagino que cuando vas al súper, si es que vas al súper, se te acerca la gente y te lo dice, precisamente porque tú has tenido una actitud de conversación con la gente al respecto, no de negación ni de enojo. La gente se queja de que Morena es muy laxa con sus corruptos. Somos un país que nunca hemos tenido un periodo de burocracia honesta. Esa es la verdad, es la historia de nuestro país. Pero en el 2017, un candidato, López Obrador, habló de no mentir, no robar, no traicionar, y muchos sí le creímos, a pesar de nuestra longeva historia de corrupción, porque era un partido nuevo. Esa era la razón principal por la que le creímos a López Obrador como aval de todo movimiento. La gente se queja y se desespera que Morena sí es muy contemporaneiza con sus corruptos, los trata bien, no los lleva a procesos, los cambia de lugar, pero ahí están. Mira, yo diría que hay dos cosas. Uno, los errores y contradicciones que todo proyecto político siempre tiene.
No conozco un solo proyecto político que No. sea digamos, de una sola actuación, porque la hacen personas, ¿no? Sí, sí. Entonces, nuestro proyecto político siempre fue y siempre ha sido con, yo digo que 3 intenciones. Tomar el poder para impulsar un proyecto de gobierno para todas las personas, alternativo al neoliberal, que digamos lo logramos, nos costó muchísimas décadas. Hoy tenemos su segunda etapa con la presidenta Claudia Sheinbaum. Transformar la cultura política de nuestro país, esa es una misión de Morena, que no es inmediata, no es rápida, sobre todo porque todo está engranado. ¿Y te refieres politizar a la gente, que la gente y se el tercero, interese? politizar a la gente con la revolución de las conciencias. Yo creo que esos 2 objetivos son permanentes para lograr que un día en este país no solo cambie el ejercicio de gobierno como lo estamos haciendo, que se transforme la vida de las personas como también creo que lo estamos haciendo, con además cosas muy contundentes, muy claras. 13 millones de personas han salido de la pobreza, hay estudiantes que están accediendo, ahora que la presidenta está abriendo preparatorias, son preparatorias que parecen universidades, te lo juro. Es decir, el proyecto de gobierno creo que avanza. Económicamente, la 4T ha sido un éxito. Efectivamente, el aumento de los salarios, producido por el aumento del salario mínimo, las ayudas sociales. Yo creo que muy poca gente, pues Ricardo Anaya, creo, y sus vecinos, se quejan de las ayudas sociales y nadie más. Hasta Calderón, el monero, pues va a recoger su ayuda social. Cuadri no se pierde su ayuda social. Creo que hay... Sí, el gobierno está claro. Ha tenido un gran éxito. El gobierno está claro que avanza en sus resultados. El asunto de la corrupción irrita mucho. Sí, el tema es justo, y yo lo tengo claro, te digo, por un lado, yo diría, el proyecto de gobierno avanza. Por otro lado, el partido tiene sus retos, sus errores, sus contradicciones, sus personajes polémicos, escandalosos, y no polémicos solo porque la oposición los vuelva masivos y entonces saca uno y dice esto es Morena y son lo mismo, que lo hace, sino además porque es contradictorio con lo que hemos dicho que somos. Y somos un partido, y de eso estoy convencida y lo defenderé siempre, que en su gran mayoría somos personas honestas, buenas, con convicciones, que queremos como máxima aspiración transformar la vida de las personas, no el poder, no el dinero. Sin embargo, en el camino hemos venido teniendo sumas o pérdidas. Sumas en el sentido de que hay quienes se han sumado y no han entendido nuestro proyecto, o pérdidas en el sentido de que quienes han entendido el proyecto y se han aceitado en las delicias, entre comillas, del poder. Adán Augusto. ¿Debe retirarse del Congreso Adán Augusto y responder en una investigación sobre la barredora? ¿Sí o no? Mira, es que yo creo que hay líneas delgadas entre lo público, el deber ser, digamos, de nuestro partido, y yo creo que con contundencia diría que cualquier persona que tenga algún problema ante la justicia tiene que, pues, enfrentarla. Sin embargo, creo que en el caso específico de Adán dependerá de cómo van las investigaciones. Es decir, yo no conozco si en las investigaciones él forma parte, si lo han llamado, digamos, desconozco cómo está ese proceso judicial. Lo que sí que yo pienso que es importante decir es que fue este gobierno el que tuvo frente a sí seguramente algún hilo para investigar sobre este tema del huachicol fiscal y demás. Y decidió investigarlo. En otros gobiernos yo estoy segura que la impunidad y la complicidad fue parte de sus decisiones. Aquí todos los casos que podamos decir que hay de posible corrupción o todos los casos que se han vuelto públicos que tienen que ver con la 4T, ha sido la propia 4T la que ha investigado y la que ha estado, digamos, el caso del presidente municipal de Tequila, que también ha sido sonado, pues ha sido este gobierno el que decidió investigarlo. Ahora, la sensación es que muchos se quedan ahí flotando en la indefinición. Gertz Manero, ¿no? Bueno, fue un fiscal notoriamente omiso. Y entonces dices, qué bueno que se fue. Pero ¿qué hace como nuestro embajador en Inglaterra? O sea, la sensación es que nosotros conocemos el juego priista porque nacimos en época de priista
más de la mitad de la población, vimos esos acomodos Sí. y nos irrita cuando reconocemos esa vieja cultura priista en Morena. La reconocimos ya en el PAN, en el segundo sexenio del PAN, decíamos, mira, se volvieron priistas, pero nos preocupa la gente que votamos por la izquierda que Morena asimile esta cultura vieja política de perdonar a los corruptos. Y te pregunto más aterrizado sobre la elección de candidatos. Sí. ¿Cómo? Bueno, primero, si hay una intención de que no sean candidatos gente con un historial de corrupción, porque esa no es la historia del sexenio pasado. Mira, no diría solo que hay una intención, creo que es la convicción. Yo miro este encargo con esa... El momento que estamos viviendo es un momento en el que Morena ha crecido mucho, hay muchos más aspirantes en todos los sentidos, digamos, hay gente que se ha sumado y que puede tener buenas intenciones o solo camuflajearse, pero también nuestros cuadros de izquierda, militantes, han crecido y hoy son competitivos. Entonces, hoy diría que tenemos muchos aspirantes en todos los cargos de elección. Por eso es muy importante que las reglas sean claras, que el proceso sea transparente y que en ese universo que hoy tenemos, distinto quizás a hace 10 años, donde nadie quería ser candidato de Morena o candidata porque no había claridad de si íbamos a ganar o no. Ahorita es lo contrario, todo el mundo quiere. Ahora todo el mundo quiere, ¿no? Pero muy a Hasta los que menudo, no creen necesariamente en nuestros claro, principios ideales. y ha sucedido que en los municipios, pues alguien que es corruptísimo, pero tiene mucho dinero, y tiene mucho dinero, son causa y efecto, es corruptísimo, tiene mucho dinero, pues gana la encuesta porque promovió muy bien su candidatura. ¿Cómo evitar que estos oportunistas ganen las encuestas? Pues justamente es entender ese momento, o sea que lo que necesitamos para el 2027 es tener a las mejores personas en la boleta electoral y por eso esta vez la encuesta le va a dar mucho peso a eso, porque no es retórica cuando decimos que el pueblo es sabio, o sea, la gente sabe cómo es el político de su localidad, si Totalmente. es honesto, si ha sido consecuente, si es cercano a la gente, si es confiable, si no es confiable, si tiene escándalos de corrupción. Entonces, la encuesta, que además si en es un 4 años método, de pronto tiene 8 nuevos hospitales, claro, hoteles, o hospitales, no sé. casas, Exacto, la gente si lo no sabe. trabajó, si fue presidente municipal y resulta que no Si trabajó, tiene 2 familias, la gente claro, sabe la gente todo sabe eso. todo eso. Entonces, la encuesta como un mecanismo que levanta la opinión de la gente o una muestra de la opinión de la gente, en otras etapas de nuestro movimiento era necesario tener a una persona competitiva electoralmente en el sentido de que teníamos quizás todavía pocos perfiles para cubrir tantas puestos de elección. Yo sostengo que hoy tenemos muchísimos aspirantes, muchísimos compañeros y compañeras del movimiento que han crecido y que por eso la encuesta tiene que darle mucho peso a esa opinión de la gente sobre positivos y negativos. Los negativos, o sea, quien gane una encuesta y tenga, más bien, quien en una encuesta se revele que tiene negativos, no puede ser nuestro candidato. Si se notan sus positivos. Pero siempre tendrá negativos a alguien. Sí, pero imagínate si son malos negativos que... Que son más. Sí, que son más. O sea, lo que yo digo es que esta vez en la encuesta vendrá un saldo de opinión. O sea, se le dará mucho peso al saldo de opinión positivo para tener a las mejores personas candidatas en la boleta electoral, ¿no? Hablas de los jóvenes de Morena. Hay también mucha inquietud en ese sentido. La generación que tiene 40 años se sienten perfectamente preparados para tener cargos públicos, pero sienten que hay esta nata de gente de otra generación formada en otros partidos, con historias que no tienen nada que ver con la izquierda, que no los están dejando llegar. Pues yo creo que no. La verdad es que pienso que Morena es un partido de jóvenes que además permite que sus cuadros crezcan. Yo acabo de cumplir 36 años y Bueno, he tenido sí, pero
tú eres una cosa normal. O sea, No, pero que a los 18 años fuiste diputada. a los 24. 24, bueno, Pero ya muy mayor. justamente porque ha sido un partido, te podría hablar, yo Sí. porque vivo en la ciudad, he sido mediática, pero de mi generación hay muchos, en Yucatán, en Chiapas, en Michoacán, en Guerrero, o sea, en todo el país hay una generación Entonces que ya vamos no a ver, solo son militantes, vamos a son ver incluso mucho más dirigentes. gente de 40 y tantos años que ya pasados los 60 años. Va a haber un cambio Yo generacional. pienso que sí, hay muchos aspirantes. No quisiera mencionar a ninguna persona para no perder la objetividad de mi encargo, pero muchos de los aspirantes que hay a los distintos procesos que vienen son parte de una nueva generación, incluso que nacieron en Morena o que nacieron en la izquierda, ¿no? Sobre eso, luego se habla mucho del oportunismo, ¿no? Los candidatos que son localmente muy populares y tienen medios para pagarse una campaña, pero no tienen ni repajodida idea de qué es la izquierda. Mira, No. yo siempre he pensado que uno de los retos de la izquierda es que luchamos contra el tiempo. Nos costó al pueblo de México por lo menos 50 años para lograr un gobierno de izquierda. El pueblo de México siempre quiso un cambio, ¿no? Con Cárdenas, con el propio Fox, hubo quienes pensaron que era un cambio, el fraude electoral del 2006, etcétera. O sea, nos costó 50 años tomar el poder y llevar a un proyecto de izquierda al poder. Y lo que eso significa, que tienes 6 años de gobierno, ya estamos en la segunda etapa, para implementar un proyecto de combatir la desigualdad, de combatir la pobreza, de garantizar justicia, de que todo lo que no se hizo en décadas, construir escuelas, hospitales, caminos, puentes, etcétera, ¿no? Pero además eso en el gobierno, pero además en la práctica política, yo diría que la mayoría de las personas, yo soy parte de otra generación, pero me tocó como la parte bisagra. La mayoría de las personas que somos de izquierda en este país nos ha tocado más tiempo vivir la oposición y la resistencia que el gobierno. Entonces, el reto de la izquierda también es acelerar en el mayor tiempo posible la construcción de cuadros políticos, no solo militantes, no solo ideológicos, sino también con todas las herramientas para gobernar, para el ejercicio del poder. O sea, prepararlos. Prepararnos, porque tenemos 12 años de vida como partido. Y los primeros años nos dedicamos a conquistar conciencias, a convencer que Andrés Manuel no era un peligro, a posicionar al partido, a construir estructura para defender nuestro voto porque el fraude era un fantasma que existía. Digamos, los primeros años nos concentramos en que Andrés Manuel López Obrador ganara y claro, a la par muchos pues nos fuimos formando como cuadros militantes políticos, pero creo que en estos tiempos, en 12 años de vida que tiene Morena, tenemos que acelerar el proceso de tener nuevos cuadros, de tal manera que en cada municipio, que en cada territorio, que en cada región, todos los militantes que tenemos se fortalezca también su liderazgo y que sean de para izquierda, que los ¿no? caciques, para que estos personajes que a veces son los que tienen una larga permanencia en sus territorios, sean desplazados por cuadros de izquierda con liderazgo, con fuerza popular, con una convicción de que gobernar un municipio es bajarse el sueldo, tener audiencias públicas, atender todos los problemas, colaborar con los gobiernos estatales, federales, porque yo lo viví en el gobierno de la presidenta. Es un gobierno que trabaja mucho en equipo con los gobiernos estatales y municipales. Entonces, claro, si tú no tienes esos cuadros en el ejercicio de gobierno, pues pasarán de muertitos en el mejor de los escenarios. Estábamos viajando por Guerrero, nos detuvimos en un pueblo, una sitio pequeño. Habrán vivido allí 2,000 personas y nos bajamos a tomar una Coca-Cola. Acababan de ser las elecciones y nos contaron cómo Claudia Sheinbaum llegó a ese pueblo. Claro. Que durante la campaña les avisaron por celular, ahí viene del aeropuerto, va a pasar por acá, por la carretera, ¿no? Entonces la representante de Morena sacó a todo mundo y se fueron a la carretera a cortarle el paso, ¿no?
O sea, Que entonces, además, fíjate que a mí me tocó acompañar varias de sus giras en esta parte, en estos tiempos que me tocó formar parte de su gabinete. Impresionante cómo en los territorios más alejados la gente se enteraba y le impedían el camino para bueno, pasar, y es para que saludarla, ¿no? cuando por fin llegó la camioneta de Claudia que venía allí desde el horizonte y todo el pueblo estaba parado y sentado en la carretera para impedirle el paso, cuando se detuvo, bueno, le dijeron, queremos que nos hable. Entonces Claudia pidió un banquito, se subió al techo, pidió un Megáfono. micrófono. ¿Y sabes de qué les habló? No les habló de sus lemas presidenciables, el plan para el país, sino dijo, miren, acá necesitan ustedes un camino que vaya al mar. Si abrimos el camino al mar, ustedes van a poder poner tiendas al borde del camino, van a poder también, a que ustedes tienen un riachuelo que se vuelve manantial y allí puede ser un lugar turístico. Les empezó a hablar de ellos y de Claro. lo que necesitaban. Y creo que eso es la izquierda tal y como cada vez más claramente estamos hablando en México de ella, una izquierda muy objetiva, menos ideologizada en el sentido menos simbólica y más aterrizada a los hechos, y es lo que le toca a Morena después de haber gobernado 7 años ya. Y en contraste, yo te pregunto, figuras como Sergio Mayer, es que cuando vemos a Sergio Mayer bailar, que baila muy bonito, la pregunta de toda la patria es, ¿por qué está en Morena? ¿Por qué Morena, a pesar del clamor nacional, sobre todo de la gente de izquierda diciendo, este cuate nos dice, denme su voto, se vuelve diputado? ¿Diputado? Diputado federal, sí. ¿Diputado? Acá en Largo Aliento le preguntamos, Sergio, tú eres actor, sobre todo, ¿te vas a ir a hacer una telenovela, a hacer un reality show? Jamás. Y da una larga declaración en que se compromete y la patria es primero y él va a ser diputado y va a estar a las Sí. 5 de la mañana. Pues se va a hacer un reality show públicamente. Regresa. El clamor de verdad en las redes era, no regreses. Y sin embargo, con esta actitud aristocrática típica de la clase política mexicana, se queda a fuerzas en su curul. ¿Qué piensas? ¿Qué hacer respecto a eso? Si en caso de que te parece un problema. Bueno, varias veces hablamos aquí del tema, ¿no? Yo trato de ser muy prudente con lo que digo porque siempre me ha tocado llegar acá y representar algún encargo. Por eso creo que tienen que tomarse las mejores decisiones en el próximo proceso, porque no podemos guardar silencio ni cerrar los oídos de lo que la ciudadanía nos reclama. ¿Sí? Yo soy muy optimista en el sentido de que hay una fuerza popular que acompaña a Morena y a la Cuarta Transformación. Y es una fuerza viva que te cuestiona, que te exige, que te acompaña cuando se siente representada, y hay que escucharla. Y esa fuerza mayoritariamente dice que siga la transformación, el respaldo a la presidenta, Morena es nuestro partido, los otros no nos representan, pero tomen mejores decisiones, Tomen no se mejores equivoquen, ¿no? decisiones. Y yo eso lo tengo claro, digamos, rumbo a este proceso que me toca encabezar, porque en efecto, yo por eso te decía que no tiene que haber excepciones en las reglas y tiene que haber una estrategia electoral, desde mi punto de vista, sí basada en la congruencia también, porque necesitamos que quienes lleguen a los espacios de decisión, de entrada, estén más tiempo en la calle que en la oficina. Porque este ejemplo que pones tú de De la Sergio. presidenta, De la presidenta. cuando tú estás en territorio, cuando tú escuchas como representante popular, ya sea diputado, diputada, presidente municipal, presidenta de la República, escuchas necesidades.
Claro, escuchas agradecimientos, abrazos, yo lo he visto con la presidenta, el cariño que le tienen, pero también escuchas necesidades no atendidas y esperanza de que las atiendas. Y en ese sentido, cuando un representante popular, tendrías que ser muy psicópata para no generar vínculo con eso, escucha esas necesidades, esos planteamientos y sabes que tienes un espacio de incidencia para atenderlos, a lo mejor directamente o haciendo una gestión con la autoridad correspondiente, pues te comprometes a hacerlo. Pero en cambio, si te la vives en una oficina, si crees que la política y el poder se hace en los cafés, en los grandes restaurantes, entre políticos, pues te alejas del sentido Pero ese es el peligro, ¿no? real. Ese Precisamente, es un Citlali, peligro constante, pienso yo. de un partido que lleva 7 años y que todo gobernando y todo indica que va a estar un largo trecho, ese es el peligro, ¿no? Pues creo que es un peligro natural, porque, insisto, pasamos de la oposición, la resistencia al ejercicio del poder del gobierno. Creo que cuando hay claridad de que, y por eso tiene que haber mucho orden y mucha conducción, en el sentido de que todos los diputados, los senadores, los presidentes, toda autoridad de Morena debe dedicar mucho tiempo Bueno, a pero estar ¿por con qué la no gente. llaman a Sergio Meyer y le dicen, oye, por clamor popular, vete? O sea, ¿por qué no hay ese mecanismo tan sencillo de decir, le mentiste a la gente, la traicionaste, Pues mira, mucho gusto en haberte conocido? está el órgano interno del partido, que es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Sí. A mí me parece que tiene que emitir ese tipo de opiniones en el marco de nuestros estatutos y de sus facultades. Sergio, no es, hasta donde yo sé, no es una persona afiliada a Morena, entonces digamos fue un candidato externo, tampoco tiene cierta compromiso o vínculo con los estatutos. Pero bueno, yo pienso que afortunadamente también este proceso viene acompañado de gente muy consciente. O sea, yo pienso que Sergio Mayer es juzgado y he hecho yo varias veces varios comentarios al respecto. A veces se me acusa de mil cosas, pero no puedes tú comprometerte a tener una representación popular, comprometerte públicamente a no irte y luego sí hacerlo, porque eso la ciudadanía lo nota, ¿no? Entonces, bueno, yo voy llegando a este encargo, no Pero sé es si donde me los toque, ciudadanos pero creo que hay se que sienten plantearlo. impotentes, ¿no? Cuando dice, ya le dimos el voto y míralo, y nadie, y todo el mundo los saluda. O sea, son la aristocracia, los políticos son la aristocracia. Es cuando se rompe el vínculo entre pueblo y Pero representantes. yo, ¿sabes qué pienso, Sabina? Sin negar este y otros casos que han molestado a la gente, porque pues no puedes decir que no han molestado sobre todo a nuestros simpatizantes, pero sí sigo sosteniendo que son minoría, que han sido focalizados porque el movimiento no está movilizado en torno a algo y Morena siempre ha estado muy movilizado con alguna causa o con alguna tarea. Creo que una de las próximas acciones que se tiene que hacer con la nueva dirigencia es movilizarnos en torno a seguir disputando el terreno también de las ideas. Desde mi punto de vista, además, estatutariamente, todo militante de Morena tiene que informar, concientizar y organizar. Entonces, por un lado estamos metidos en lo interno y por otro lado se ha focalizado estos actores como si eso ya fuera Morena. Y yo sí Pero yo sostengo creo que Morena es mucho más que deberían eso hacer y que somos mayoría. exámenes semestrales a todos los miembros de Morena, sobre todo a los más famosos, de veras, y publicar los resultados. Yo no veo por qué no. Mira, yo tengo asegúnes con el Partido Comunista Chino, Ajá. pero algo que sí me gusta mucho es que cuando agarran a un secretario de Estado que se robó $300 millones, lo fusilan. Sí. Sí me gusta. Vamos a un corte y volvemos a nuestro último bloque, el de las conclusiones. Citlali, ¿crees que Morena está comunicando bien sus metas, su proyecto a la población en este segundo sexenio? ¿O puede mejorar su narrativa?
Creo que puede hacerlo mejor, te lo digo como militante y como comunicóloga además. El ritmo de la presidenta es muy alto, es decir, en una mañanera puede haber 3, 4 anuncios muy potentes, en sus giras inaugura hospitales, puentes, caminos, entrega pensiones, vivienda, ¿no? Creo que el partido tiene que acompañar la promoción y la difusión de lo que hacemos. Hay que presumir Sí. que tenemos a la mejor presidenta del mundo y no exagero. Y pienso también que tenemos que generar debate en torno al momento que vive el mundo. Es decir, yo sí estoy convencida, a pesar de todo lo que podamos seguir discutiendo entre errores y contradicciones de nuestro partido y movimiento, que mientras en muchas partes del mundo se intenta sobrevivir o resistir para que no se pierdan ciertos derechos, etcétera, aquí tenemos un gobierno que todos los días trabaja para garantizar más derechos para todas las personas. Y eso en un ambiente donde además hay amenazas globales, donde tenemos una oposición que ha demostrado que solapa y promueve el injerencismo. Pero la oposición es dueña de los medios masivos de comunicación. Entonces, siempre la izquierda ha tenido dificultad de saltar de eso comunicar. y dejar de ser reactiva. Yo lo que observo es la presidenta dice en la mañanera, llega a la prensa comercial y empieza a disputar todo lo que dice la presidenta y cambiarle los nombres a lo que dijo. No lo hizo por esto, lo hizo porque la obligó Trump, la hizo Claro. porque lo obligó López Obrador en Palenque. Cambian la narrativa. Sí. Entra los medios públicos y reacciona a la prensa comercial. O sea, allí hay yo siento que hay una falta de vigor en la izquierda de mantener su narrativa. No dejar que se la desbaraten y reaccionar al desbaratamiento. Creo que se necesita un nuevo vigor para este segundo Sí, pienso que sexenio. tiene que haber una disputa de narrativas permanente, que eso es parte del triunfo electoral que tuvimos de Andrés Manuel a la doctora Claudia. Y pienso también que Morena ha encontrado una forma muy sencilla de comunicar contra los medios y que necesitamos seguir haciéndolo. Es en territorio, casa por casa, en plazas públicas, con nuestro periódico Regeneración, politizando. Un militante de Morena suele llevar los asuntos públicos hasta la cena de Navidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que seguir disputando la narrativa, tenemos que seguirlo discutiendo, pero además ya ni siquiera, Sabina, en el ideal. O sea, hay muchos logros de gobierno que vale la pena decirlos, enunciarlos, mencionarlos, que nos permite contrastar entre los gobiernos del PRIAN. Entonces, bueno, yo pienso que de aquí hacia adelante tiene que fortalecerse esa capacidad de comunicar y además en varios frentes, porque también es real que ahora tenemos un poquito más de apertura en algunos espacios donde nos invitan, cuando hubo un momento en la historia de nuestro movimiento que no nos abrían nada. Pero sigue siendo la imagen de una izquierda víctima que yo siento que ya no corresponde porque la izquierda no es víctima, está gobernando. Sí. Se nos está yendo el tiempo y quiero preguntar y que de mis últimas preguntas sean una sobre tu infancia. A ver. Naciste en Agrícola Oriental. Así es. A ver, tu papá. ¿Es cierto que tu papá compró una casa y la dedicó a hacer la casa de cultura? Sí. Es una casa familiar, no solamente de mi papá. Y yo fui militante, yo fui secretaria de Cultura del Comité Municipal de Morena, el primer comité. ¿Y se localizaba en esa casa? Paco Taibo me donó una biblioteca popular porque hacíamos en las calles cine, llevábamos a escritores, a compañeros a platicar y bueno, ahí me prestaron un espacio, hicimos un centro cultural con varios compañeros jóvenes que bueno, luego ya me tocó ser diputada en el 25 y ya A no eso voy. continuó. Entonces fuiste diputada de las que iba casa por casa tocando las puertas de tus vecinos, que además ya los conocías Sí. a todos. Uh-huh. Y fuiste la diputada con más votos.
Es que yo llevaba rato militando como desde la base en mi colonia, en mi alcaldía, y Andrés Manuel López Obrador nos dijo que, o sea, definimos estos consensos un año antes de la elección. Y a todos nos dijo, toquen por lo menos 300, 400 casas diarias. Y yo lo Diarias. hice. Entonces me acuerdo de 8 de la mañana a 9 de la noche, hablando, tocando casa por casa. Además, imagínate ver a una joven de 24 años, que además había vecinos que nos habían ya estado viendo o en el tianguis, o en el mercado, o en las plazas, o recolectando firmas para la defensa del Y, petróleo y te antes. vuelves la diputada más joven del país, pero también la diputada con más votos, de esos que se depositan en la Sí. urna. Y entonces quiero cerrar preguntándote, tu biografía i- implica un cambio en Morena. Es un regreso en Morena al modelo de ir puerta por puerta. Yo estoy convencida, porque lo viví en carne propia, que una cultura política distinta es posible y que es lo que ha sustentado a Morena. Estoy convencida de ello Y eso no solo y gana votos, gana la cercanía. gana confianza, gana esto que creo que es la máxima de Morena. Un político tiene que ser auténtico, tiene que ser cercano a la ciudadanía, y tiene que estar todo el tiempo involucrado en los asuntos públicos, no solamente para pedir el voto. Y yo estoy convencida de eso, la verdad es que sí creo, no solo por el ideal, sino porque en la práctica, en los encargos que me ha tocado asumir, he sido muy consecuente con lo que yo creé, con las razones por las cuales me sumé a Morena. Entonces, desde esa convicción, justamente ahora en este encargo, busco conducir en esta confianza que se me ha dado un proceso donde la esencia de Morena sea lo que priorice la toma de decisiones, además sabiendo que es lo que esperan nuestros militantes y simpatizantes, ¿no? Y la esencia está en esto de tocar la puerta, entrar a la casa de otro mexicano o mexicana y conversar de qué necesita, ¿no? Sí, hablar de nuestro proyecto, que no se pierda la esperanza, escuchar necesidades. eh, es que yo creo que no hay otra forma de hacer política, porque además generas una conexión y un compromiso. Imagínate, cada que tocas una casa es una historia, es esperanza, es enojo, es llanto, es mire cómo estoy viviendo, es una necesidad. O sea, eso te compromete a saber que tienes que seguir luchando por transformar la vida de las personas, y cuando llegas al ejercicio del poder no piensas en que ganaste con miles de votos, piensas en que hubo una confianza de esas personas que te lloraron, que te exigieron, que se enojaron, que te dieron esperanza o confianza. Entonces, yo creo que no hay otra forma de hacer política en la izquierda y en Morena si no es cercana a la gente, porque es la mejor manera de que lo hagamos bien y que nos comprometamos con sus necesidades, ¿no? Sí, dale, muchas gracias por Al esta contrario, conversación. gracias, querida Sabina. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero la próxima semana en otra conversación de largo aliento. Por cierto, sí estamos leyendo sus comentarios, los comentarios que mandan a mi cuenta de X, @Sabina Berman, y que dejan al pie de la repetición del programa en YouTube. Lo leemos todos en el equipo aquí de largo aliento y reaccionamos a eso. Hasta pronto.